Bueno, pues escribieron un montón, ya quedan menos, ahí va medio atropellada, arrancó desfasado, a destiempo este proceso de elección, de selección en la Cámara de Diputados, pero más o menos han ido recomponiendo el camino, todo para tratar de tener 4 nombres que ocupen las 4 vacantes que quedarán en el Consejo General del INE a partir de abril próximo. Jaime Guerrero, Jaime, ¿cómo te va? Manuel, qué gusto, qué gusto. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Marco Baños, Marco Antonio Baños, ¿cómo estás, Marco? Gracias, Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo te va? Jaime, Marco, un placer, como siempre. Muy buenas noches. Pues todo esto ocurre, Jorge, en medio de la efervescencia por la movilización del domingo, no este que pasó, sino el anterior, de buena parte de la sociedad mexicana, defendiendo al INE, con la publicación la semana pasada de la segunda parte del Plan B de reforma electoral. ¿Qué tan atropellado ha sido este camino para elegir a los consejeros y por qué es importante este asunto de los consejeros? Difícilmente puede ser más atropellado, ¿no? Creo que es el proceso más atropellado probablemente que hemos visto en general, por el Plan B, por el proceso de selección, por el debate y la polarización que existe, pero también porque no veo voluntad de llegar a acuerdos. No veo voluntad de llegar a acuerdos, el propio Adán Augusto lo dijo, bueno, que si no, que se vayan a la tómbola, que salgan electos. Me parece que no hubo tampoco el propio proceso. Hay personajes que se han registrado, que tienen claramente una militancia política, que han sido funcionarios públicos, funcionarios de partido, hasta el mismo día en que se han registrado prácticamente, y que tienen posibilidades de llegar a ser consejeros. Entonces, me temo que va a ser un proceso donde difícilmente vamos a llegar a acuerdos, difícilmente vamos a encontrar personajes que concentren esos 2/3 partes de los votos que se requieren, y corremos el serio riesgo de que nos vayamos por primera vez a un sistema, como le dice el presidente, de tómbola, como le dice el secretario de Gobernación, que sería muy triste para el INE. Ya de por sí, yo no coincido con lo que decía, ya lo hemos platicado, lo que decía el presidente ahora, que no se afecta en nada con el Plan B al INE, se lo afecta y se lo afecta de fondo, y tampoco es que se están quitando 25,000 millones de pesos que se destinan a elecciones. El problema es mucho más complejo y esos recursos van a muchas otras fuentes, comenzando por los 6,000, 7,000 millones de pesos que se llevan los partidos políticos. Pero más allá de eso, me parece que sería una pésima noticia, además, que llegáramos a abril y que no hubiera acuerdo para la elección de consejero, consejera, presidente, según lo que dice el tribunal, y los otros consejeros electorales. Los otros tres, son 4 en total, 4 que se van. Tiene que ser un acuerdo, ¿no? Se necesita, digamos, una mayoría calificada, 2/3 partes en la Cámara de Diputados, Jaime. Así es, y no hay que perder de vista que lo que estamos viendo justo ahora es lo que ya no ocurrió con la reforma constitucional. La reforma constitucional proponía que los consejeros fueran electos por otro método. Así que estamos viendo las reglas que se pusieron desde el proceso anterior. Lo que proponía el presidente es que los ciudadanos eligieran por voto. Eso ya no pasó. Todo este proceso, por polémico que pueda ser, tiene bases legales en el 2014, si no es que, ya me dirá el consejero Marco Baños, si no es que incluso más atrás. Y el proceso implica que si no hay acuerdos, y eso creo que es importante que la gente lo sepa, es que la insaculación está prevista en la Constitución. Es decir, no es que alguien se lo vaya a sacar de la manga. La Constitución dice que si no hay un acuerdo, que en este caso será a más tardar el 31 o el 30 de marzo, el 31 se estará insaculando, haciendo por sorteo, pues la designación. Y si no hay posibilidad de realizar esa insaculación en la Cámara de Diputados, pasará el 3 de abril al Pleno de la Suprema Corte para que ahí se haga el sorteo. Pero es un asunto que contempla la Constitución. Con base en los que hayan sido previamente seleccionados por el comité técnico, es decir, los 20 perfiles, ¿no? Este es como la canción del elefante que se columpiaba en la telaraña. Ajá. Teníamos un montón de aspirantes, ya se redujo a un poco más de 500 y de ahí se elegirán 20 perfiles, de entre los que saldrán los 4 consejeros que ocuparán o consejeras que ocuparán las sillas vacantes. Pues qué momento de efervescencia, ¿no, Marco? Sí, es un momento. Seleccionar a 4 consejeros. Es un momento muy complicado por muchas razones, sobre todo por la entrada en vigor ya del famoso Plan B, que ya es ley electoral. Vamos a ver qué decide el Tribunal Electoral y la Corte con los medios de impugnación que van a conocer. Pero los 4 consejeros que se van a subir,
vamos a suponer que la Corte en un extremo dejara vivo el plan B. Imagínate nada más el nivel de responsabilidad que van a tener estas personas para afrontar la organización de las elecciones que ya son inminentes y con una ley completamente nueva y con una reingeniería de la institución. Ojalá que yo soy partidario de que la Corte pudiera determinar la inconstitucionalidad del plan B y por consecuencia se siguiera trabajando con la estructura que tiene el INE y los procedimientos que están. Pero de cualquier manera, los nuevos consejeros van a tener muy poco tiempo para meterse en la dinámica de la organización de las elecciones. Y creo que sí es muy lamentable, coincido plenamente con lo que han dicho mis compañeros en la mesa, de que se abdicó al tema de la construcción de los acuerdos. Casi en la comparecencia del secretario de Gobernación con la fracción parlamentaria de Morena en la plenaria que tuvieron, les da casi línea de que se vaya al sorteo. Pero al decir que se vayan al sorteo, y en la forma en que lo hizo el secretario con una serie de adjetivos inadecuados, me parece, está cancelando al tema de la negociación política, de la construcción de acuerdos, y decide al sorteo. Evidentemente el sorteo puede ser primero en el pleno de la Cámara de Diputados. Si el pleno por alguna razón no realiza el 31, que es la fecha que me parece pusieron en el calendario, si no realizan ese sorteo, entonces se tendrá que ir a la Corte y la Corte tendrá que hacer ese sorteo con base en las quintetas, que habrá una quinteta de mujeres para la presidencia, una quinteta más para otra consejera mujer y dos quintetas con ¿Ya es varones. un hecho lo de la mujer en la presidencia? En mi opinión sí, porque la sentencia del tribunal es inatacable. O sea, el Tribunal Electoral ordenó claramente que fuera... ¿Se le puede mandatar a los diputados que sea una mujer? O sea, no discrimina, o sea, ni siquiera hablo de los hombres, ¿eh? ¿Qué pasa con una... A ver, alguien de género no binario que quiere ocupar la presidencia del Instituto Nacional Sí, Electoral? ese es un tema también, y lo dices con... porque alguien puede llegar y decir, oigan, a mí me violentaron mis derechos. Sí, pero es la misma lógica que se aplica para decir, tiene que ser una mujer una mujer, un hombre en cada una de las elecciones del año próximo. Pero como tal pero ahí, digamos, abres, aunque podríamos ahí matizar, ¿no? Entre dos estados, uno y uno. Pero acá es una posición nada más, y mandatar que sea mujer. Tiene dos puntos el tribunal que no son desdeñables. Uno, la reforma constitucional que ha establecido que los aparatos administrativos del gobierno y de los órganos autónomos se tiene que integrar por paridad, uno. Y por otro lado, es también un hecho que nunca ha habido una mujer presidenta, y claro, está este otro tema que tú has puesto sobre la mesa, alguna persona, de otras características que pudiera también presidir la institución. Sí es un tema, pero me parece que cuando el tribunal resuelve la segunda sentencia para ordenar que sea una quinteta, no hay nada que hacer porque las sentencias del tribunal son inatacables. Y ya había modificado el 23 de diciembre pasado la convocatoria, el procedimiento, y ya se había acatado eso, pero habían como que quedó ahí una parte del género que no quedó suficientemente atendida y entonces decidieron ordenar el tema. Pero también yo creo que es parte, yo creo que lo triste de todo este proceso es la falta de voluntad para llegar a acuerdos. Sí. ¿De todos o de alguien en particular? Bueno, de inicio del gobierno federal, hay que decirlo, y de Morena, nunca quisieron llegar a un acuerdo. Presentaron desde 1977 hasta ahora, es la primera vez que sale una reforma electoral sin participación de las oposiciones. Siempre han participado las oposiciones. Es verdad, como decía Jaime, en la Constitución está contemplado, porque tiene que haber si no hay acuerdo, tiene que haber algún mecanismo. Pero aquí no es que no haya acuerdo, no ha habido voluntad para construirlo, ese acuerdo. Y me temo que además vamos a tener, con el comité de evaluación que tenemos, corremos un serio riesgo de que las quintetas tampoco hay acuerdo en la conformación de las quintetas, o sea, que sean con perfiles que sean muy discutibles para las oposiciones. Entonces... Aunque entiendo que no se pararon de la mesa PAN, PRI, PRD en la integración del comité técnico, ¿no? O sea, se abstuvieron de votar. Se abstuvieron. Solo la rechazaron. Votó en contra, sí. Bueno, pero habrá que ver, porque yo tampoco me hubiera ido. Te quedas ahí, tienes que ver cómo funciona. Pero a ver cómo quedan esas quintetas. Me parece que ahí puede estar otro
otro foco fundamental de conflicto si no se quiere llegar a acuerdo. Porque si quiere llegar a acuerdo, aunque al final sea por la insaculación, si las quintetas están bien construidas, tienes perfiles que pueden ser aceptables para todos. Los anteriores consejeros que se eligieron en este mismo sexenio tenían un perfil morenista, vamos a decirlo de alguna forma, pero fueron aceptables para todos y son aceptables para todos en su actual desempeño. No veo que haya críticas marcadas contra ninguno de ellos. Me parece que ahora corremos el serio riesgo de que eso no ocurra y estaría ocurriendo a un año, poco más de un año de las elecciones, ¿no? Aunque en el fondo también lo que estamos viendo es una secuencia de los viejos vicios. Yo he sostenido que los consejeros, y esta conversación es parte de ello, y la polémica que estamos observando, es que los consejeros no tendrían que pasar necesariamente por los partidos políticos a través de sus legisladores. O de una negociación y un acuerdo. O de una negociación política que dependa de si critican o no a la designación en turno o a la integración en turno. Vamos, a mí me parece que incluso ni siquiera la Cámara de Diputados tendría que elegir al presidente del INE. Eso es una absoluta intromisión a su autonomía y deberían de dejar que el Consejo General designe a su presidente, integrar, vamos ya en el caso más extremo, integrar al Consejo General y dejar a los propios consejeros que decidan quién los va a presidir, como sucede en la Suprema Corte, en la propia Cámara de Diputados, como sucede en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior. ¿Por qué la Cámara de Diputados tendría que designar al presidente del instituto? Creo que en el fondo tendríamos que llegar a un momento en donde la designación de los consejeros electorales no pase por la Cámara de Diputados, porque ahí están los intereses partidistas involucrados. O sea, vamos de camino a dos males. Uno es una negociación en donde se trate cuotas partidistas. Vamos a ver, digamos, hoy con la composición de la Cámara, de los 4 asientos, si hubiera un acuerdo y una negociación posible, 2 serían para Morena, quizá 1 para el PAN y 1 para el PRI, o quien se ponga vivo y pueda jalar uno más. Digamos, ese es el reparto al que hemos estado acostumbrados, porque pasa todo esto, este diálogo, esta negociación, esta votación por la Cámara de Diputados. Correcto. Y si no, vamos a ir a la insaculación, vamos a ir a una tómbola en donde saldrán Nos movemos en esos bandazos. Y por supuesto que a mí incluso se me hacía muy difícil de aplicar el hecho de que los consejeros electorales fueran seleccionados por el voto ciudadano. Bueno, esa propuesta ya no pasó. Pero creo que también tendríamos que ir a un sistema que tampoco pase por los partidos políticos. Esa sería mi propuesta. Sí, es un tema muy importante y creo que la dinámica que hemos seguido y la descalificación permanente de los consejeros que son respaldados por los partidos, hay que decirlo con toda claridad, que al final no necesariamente hacen lo que dicen los partidos. Eso también hay que decirlo con absoluta precisión, porque si fuera así, los 4 que ya puso Morena, pues responderían al gobierno. Y creo que han hecho un trabajo dentro del margen de la imparcialidad, de las atribuciones que tienen y defendiendo a la institución. Entonces, me parece a mí que no es tan cierto eso de que los consejeros hacen lo que le dicen los partidos políticos, pero para quitar ese punto donde los jugadores ponen al árbitro, pues sí valdría la pena pensar en un método distinto. Yo no soy tampoco partidario de la elección popular de los consejeros, creo que ahí estoy de acuerdo con Jaime, pero valdría la pena sí pensar en un método distinto. Pueden ser organizaciones ciudadanas, pueden ser instituciones académicas, un método distinto que te haga poner personas que tengan un origen no por un método donde intervienen los partidos. Eso podría ayudar a trascender esta discusión tan fuerte que se tiene. Pero está bien, pero eso ya no va a ser. No, esta ya no. O sea, eso es para una reforma. Hay posterior. 50 otras reformas que se deben hacer. Sí. Le tendríamos que quitar el dinero a los partidos, tendríamos que hacer muchas otras cosas. Eso ya no va a ser. Ahora estamos hablando de lo... Y además en un escenario de 3 semanas apenas. Sí. ¿no? Entonces, me parece que dentro de eso, yo veo difícil, aunque legalmente no trascienda, por ejemplo, la elección de los consejeros por el Congreso, por los partidos políticos, al final se contamina, son cargos políticos. Es cuando se dice queremos consejeros políticamente puros, no los hay, tú no lo fuiste, ni ninguno de los consejeros que yo conocí es políticamente puro. Todos tienen una historia, tienen convicciones, tienen ideologías. Eso me parece que eso es una realidad. No tienes una posición partidaria. No, pero creo que puedes tener, sí, digamos, una forma de interpretar en los temas que son de tu competencia, pero no con una decisión partidaria. Pero incluso algunos han
han tenido militancia partidaria. Bueno, sí han pasado. Santiago Krill era simpatizante del PAN, José Goldenberg fue del PSUM y luego del Frente Democrático Nacional. Y si podemos... Hasta don Sergio García Ramírez. Hasta don Sergio García Ramírez, que por obviamente cierto, fue levemente priista, y como muchos otros. Don y Sergio con una gran integridad, fue un hombre absolutamente congruente. Los consejeros que hemos tenido, todos me parecen políticamente legítimos y han hecho su mejor labor. Ha habido buenos, malos, han tenido errores o no, eso ya lo sabemos, pero me parece que han cumplido con la labor de respaldar los procesos electorales y lo han hecho en parte porque todos han sido electos por lo menos 2/3 partes de los partidos. Es correcto. Que incluye, como tú decías, como bien decías, a los partidos, pero bueno, hay una base de acuerdo de los partidos. Pero esta vez lo ves imposible. No lo veo imposible, es muy complicado que haya un acuerdo. No veo voluntad política para hacerlo. Morena y sus aliados necesitan convencer por lo menos al PRI o al PAN. Cuando tengamos las quintetas, vamos a saber si hay voluntad para negociar o no. Por ahí. ¿Por qué? Porque los partidos están negociando la integración de las quintetas, no nos equivoquemos. Si las quintetas están equilibradas y son de hombres y mujeres, más allá de sus perfiles políticos ideológicos, que puedan garantizar imparcialidad, como fue en la pasada elección de consejeros, en la última que tuvimos, entonces podemos tener otro escenario. Si las quintetas no son equilibradas, vamos a tener un escenario muy difícil. ¿Coinciden? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Vamos a ver cómo quedan las quintetas y vamos a ver si avanzan a la construcción de los acuerdos. Sí me parece que el secretario fue a darles una instrucción, también lo quiero subrayar. Fue muy enfático en el punto, no les vamos a pedir aquí favores, por decirlo más suavemente de como lo dijo él, pero sí es un hecho concreto que para él lo más importante era la integración del comité, ¿no? Que ese punto lo trascendieron, como ya lo vimos, y ahora vamos a ver cómo se integran las quintetas. Hay buenos perfiles entre los 531 personas que están ya en definitiva. Vamos a ver qué... Hay otros catastróficos. Bueno, hay de todo. Pero bueno, el trabajo del comité sería evitar que esos perfiles... que los catastróficos llegaran. Pero creo que en el fondo, Manuel, es que la exigencia de cada consejero es que garantice elecciones transparentes. Pues sí. Eso sí. Eso es lo que a todos nos tendría que interesar. Sí. Tan sencillo, tan complejo como eso. Jaime, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Marco. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Hasta mañana. Pásale bien. Gracias.